32. Bueno, hemos invitado a dos abogados con especialidades diferentes. Uno es un penalista conocido como César Nakazaki, que además de haber tenido casos muy notorios en el Perú, ha tenido algunos casos ante el mismo Distrito Judicial del sur de Nueva York, que es el que está viendo este caso por decisión de la fiscal nombrada por el presidente Trump, la fiscal general, pero bajo la autoridad de un juez que parece que tiene una gran autoridad, entre otras cosas, porque tiene 92 años y siguen ejerciendo su oficio como un juez, mientras que acá jubilamos a los jueces a los 70 años. Y junto a César Nakazaki hemos invitado al doctor Juan Jiménez Mayor, que también es un abogado, que es experto en temas constitucionales, pero también en temas internacionales. Ha sido primer ministro, ha sido ministro de Justicia y sobre todo en lo que nos concierne ahora, ha sido representante del Perú ante la OEA, de manera que conoce cómo es que se organizan estos intercambios y qué conclusiones se sacan de ellos. Por eso quisiera comenzar con usted, señor Juan Jiménez Mayor. Explícanos, por favor, qué es lo que aporta, en qué contribuye que los países de nuestra región hayan discutido de una manera institucional sobre el tema Venezuela y específicamente Maduro en Estados Unidos. Bien, buenas noches. Buenas noches, Juan Jiménez Mayor. El tema es importante desde el punto de vista hemisférico también, y creo que esto de alguna u otra manera revitaliza a la OEA, porque de un tiempo a esta parte, siendo el foro más importante del hemisferio, ha caído hace mucho tiempo en la, digamos, en un nivel bastante bajo. En la insignificancia. En la insignificancia, seguramente. Y esto es un tema importante porque primero hay que señalar que estuvo el representante de Estados Unidos en el Consejo Permanente. Convocar un Consejo Permanente implica extraordinario, implica un hecho relevante que la comunidad internacional quiere tocar. Mucho más relevante hubiera sido convocar a los cancilleres. Creo que desde el punto de vista de la notoriedad del problema, quizás hubiera sido lo más importante. Cuando hay una crisis, la Carta Democrática, por ejemplo, plantea la posibilidad de una reunión extraordinaria de cancilleres. Pero aquí hay que decir una cosa que creo que va a ser muy dura también, que es que el nivel que se le ha dado a este Consejo Permanente es de lo más chato que se puede ver frente a una crisis como la que tenemos. En primer lugar, porque quien convoca el Consejo Permanente es Colombia, ¿no? Presidía el representante de Colombia, pero también Colombia, el Estado colombiano fue el que convoca este Consejo Extraordinario. Y quien habla por parte de Colombia no es el canciller colombiano, ni siquiera se traslada a Washington la persona que ha hablado, que es el vicecanciller. Y ese es el nivel que se le ha dado a la representación colombiana, que ha sido la más dura, además, en las intervenciones. El segundo vicecanciller que ha intervenido el día de hoy es el de República Dominicana, que tenía una posición totalmente distinta, porque inclusive no tiene relaciones diplomáticas. Y creo que el que ha tenido la posición también dura, contraria a todo esto, es México, ¿no? Que para los peruanos podría ser una cuestión bastante anecdótica, también decir lo que voy a decir, que es que plantean pues la doctrina de la no intervención. Y la doctrina Estrada famosa, que no la respetan mucho con el Perú, ¿eh? A eso iba, ¿no? Que finalmente, que es de los años 30 del siglo pasado, que finalmente el día de hoy seguramente estarán pesándose mucho en cómo se han portado con el Perú cuando tienen al vecino de arriba que en cualquier momento les pone el pie, y entonces la doctrina de no intervención seguramente va a quedar de lado. Bueno, yo creo que finalmente ha sido una sesión para hacer el check, ya está, la OEA cumplió, convocamos, hemos discutido, pero me parece interesante lo que ha planteado el secretario general, el señor Randim, de Surinam, que es el nuevo secretario general de la OEA, que ha señalado que la OEA está lista para poder ayudar a todo este proceso de transición, de crisis, de recuperación, de lo que podría ser un diálogo en el país, la posibilidad de que finalmente se hagan elecciones y en donde la OEA puede tener un papel importante. Entonces creo que
más allá de la inconsistencia, digamos, de una sesión que no llevó a ningún sitio, no ha habido ni siquiera una resolución que se haya discutido, lo cual también es un signo de que es una sesión bastante inútil, pero finalmente creo que ayuda para poder visibilizar el problema, pero tiene este inconveniente que no ha llegado a ningún resultado, salvo, repito, esta propuesta del secretario general de desarrollar o poner a disposición digamos, la OEA para la solución de este problema, ¿no? Tomamos nota de que no ha hecho ninguna referencia a la intervención del Perú. Queremos interpretar que no ha querido ejercer su sentido crítico sobre ese tema también. No, lo que pasa es que yo creo que si uno mira las intervenciones de los países, que es bien interesante también para poder ver el contexto general del hemisferio, yo diría que el Perú ha estado juntamente con el gran bloque de países que han estado planteando el sí y el no. Es decir, no realizan una condena a la intervención. Desde el punto de vista jurídico hay cosas que se pueden discutir y muy fuertes, pero sí plantean las críticas y los cuestionamientos a Maduro y al régimen, ¿no? Entonces, esa posición, digamos, dualista la han tenido la mayoría de países, y Perú ha estado en ese bloque, salvo la anécdota del día de hoy, que es que pidió Perú el minuto de silencio por las víctimas del régimen de Maduro. Bueno, es la anécdota de la sesión, ¿no? Bueno, señor Nakasaki, esta reunión ha tenido lugar 24 horas después de la apertura del proceso judicial que ha tenido lugar el día de ayer. ¿Ha escuchado algún argumento, ha escuchado alguna contribución que puede ser útil para los jueces y para los que van a participar en la defensa? Por lo pronto, ha habido una cierta modificación en la postura norteamericana respecto al cártel de los soles. No se le reprocha ya tanto a Maduro las mismas cosas que antes. ¿En qué situación nos deja lo dicho hoy por representantes de los Estados Unidos respecto a que será la posición oficial del Estado americano con la decisión que ha tomado de, como dicen ellos, extraer a Maduro de Venezuela y llevarlo ante un juez de Nueva York? Tanto ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU y hoy en este pleno de la OEA que comenta Juan, la posición es muy clara. Este no es un problema de derecho internacional, sino de derecho procesal penal internacional. ¿Qué significa? No es una invasión, no es el inicio de un conflicto armado, sino es la ejecución de una orden judicial de un juez del Distrito Sur de Nueva York, quizás el de más prestigio dentro de la justicia estadounidense, fuera de la Corte Suprema, por cierto, donde lo que ordena es traer detenidos a personas que van a ser juzgadas por narcoterrorismo, terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, y cuando menciona bien al representante, hay que leer la acusación, ahí viene el problema de México. 26 páginas. Dentro de las imputaciones está que desde 1999 al 2025, como congresista, ministro de Relaciones Exteriores y presidente, Maduro participó en actos de tráfico ilícito de drogas, por ejemplo, dando como ministro de Relaciones Exteriores pasaportes falsos a traficantes de droga mexicanos para que vengan y traigan su dinero para ser lavado en Venezuela. Y vincula dentro de la actuación de narcotráfico, vincula a Maduro con el cartel de Sinaloa, México. Entonces, sobre esa base, ayer se ha presentado y se le pregunta, porque así parte el procedimiento, inocente o culpable. Si es culpable, solución rápida; si es inocente, va a juicio. Y eso es lo que hay que definir. Si esto que se ha declarado inocente es porque va a luchar realmente en el juicio una inocencia, o lo hace porque solo tenía 24 horas y tiene que recién estructurar su defensa, que esa es la gran pregunta. Ahora, señor Jiménez Mayor, el señor Nakasaki naturalmente ha enfocado esto desde el punto de vista jurídico penal, pero acá lo que sorprende es que quienes están gobernando Venezuela hoy son los mismos que estaban antes del sábado, salvo Maduro y su esposa. Es el mismo ministro del Interior, el muy temido Diosdado Cabello, el mismo ministro de Defensa, el muy acusado señor Padrino, el bien llamado Padrino, y luego tenemos a toda una jerarquía militar que se supone que está implicada
en los delitos que se reprochan a quien fue el jefe de Estado y el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo entender esta dicotomía entre lo judicial que se va a ventilar en Nueva York y lo político que se viene viviendo en Venezuela? Bueno, eso es lo que no se entiende, ¿no? Han habido muchos pronunciamientos sobre esto, de cómo poder comprender esta historia, que además en la acusación del gran jurado en Nueva York, no solamente está Maduro y su esposa, sino también está Diosdado Cabello y otros personajes más. Entonces, la planificación de la extracción estuvo incompleta. ¿Qué es lo que pasa, no? Lo que se ha argumentado es que lo que no quiere el gobierno norteamericano es desestabilizar el país, y por eso que aparentemente lo que ha habido es una negociación con las autoridades venezolanas para que el régimen se mantenga, digamos, pero que responda a los dictados que realiza el gobierno norteamericano. Y fundamentalmente parece que el mayor interés de todo esto, más que elecciones, más que democracia, son los recursos naturales de Venezuela, es decir, el petróleo, que es el país con mayores reservas del planeta. Y además, y este es el otro punto de la política hegemónica norteamericana el día de hoy, romper o evitar que el bloque chino, ruso, ¿no es cierto?, tengan injerencia en América Latina, no solamente en Venezuela. Y ahí yo quisiera, si tenemos oportunidad de hablar un poquito del Perú, porque creo que esto es un aviso de las cosas que van a pasar. Y cuando que Marco Rubio nos visite el mes de marzo. O antes. O antes o después. O sea, yo creo que estamos en un terreno el día de hoy con esta posición que ha tomado Estados Unidos muy peligrosa. Obviamente no estoy de acuerdo con Maduro y he sido crítico del gobierno de Venezuela y espero que la democracia se recupere en ese país, pero también me preocupa mucho que tengamos un gobierno como el de Trump, que está el día de hoy desatado con todo el planeta, poniendo condiciones a todo el mundo. Y por supuesto, nosotros como un país que tiene inversiones chinas muy importantes, somos el segundo país de interés chino en América Latina, en inversiones. Después de Brasil. Después de Brasil. Entonces, eso no es poca cosa y tenemos una infraestructura inclusive estratégica aquí en Perú que ha tenido críticas por parte del gobierno norteamericano y esperemos que no ocurra lo que pasó en Honduras hace unas semanas, ¿no? Que el presidente Trump directamente señaló quién era su candidato a la presidencia de ese país. Después de haber indultado a un expresidente condenado por narcotráfico a 45 años. Y a la vez indultó al expresidente Hernández, que fue condenado en la misma corte donde está siendo juzgado Maduro. Y condenado a 48 años, y su hermano condenado a cadena perpetua. Su hermano todavía no lo han soltado. Señor Nakazaki, ¿qué cosa cambia el hecho de que el imputado Maduro sea o no considerado un jefe de Estado? Es muy importante por lo siguiente. Parte de la acusación es que se trata de un gobierno de facto. Así que ese va a ser uno de los hechos centrales que se va a discutir, porque ya públicamente han invocado como argumento número uno de la defensa la inmunidad. Es más, el Estado de Venezuela ha reclamado que por qué no se respeta la inmunidad de un presidente, porque el presidente personifica a la nación, personifica al Estado y por tanto no se le debe tocar. Pero un presidente de jure, un presidente en ejercicio, no un presidente de facto. Entonces, sí va a ser para Estados Unidos es determinante el tema de su condición de facto y es lo que va a defender la Fiscalía. Es el fiscal Clayton. El fiscal Clayton del Distrito Sur de Nueva York lo que va a tener sostener es el señor Maduro lo hemos capturado porque no tiene inmunidad, porque él es un gobernante de facto. Por eso bien lo que explica Juan, esta situación ayer la explicaba también el secretario de Estado de Estados Unidos, en el sentido de que son medidas de transición inmediatas para poder viabilizar que funcione el Estado, pero evidentemente no podría hacerse un convenio porque el mismo Estados Unidos está diciendo que es un gobierno de facto. No podría pactar con gobernante de facto. Si de facto es el presidente, de facto es la vicepresidenta. Se plantea el mismo problema que hubo en el Perú con Pedro Castillo y Dina Boluarte, porque quienes dijeron que Pedro Castillo había sido elegido por fraude, debían concluir que Dina Boluarte también. Y sin embargo, respaldaron muchos de los que sostuvieron la tesis de fraude a Dina Boluarte. Acá tenemos a una presidente que ha jurado cuando ha desaparecido, que fue elegida en la misma fórmula con Maduro. Lo que sucede ahí, Fernando, es que existe lo que se llama el Estado criminal. El Estado criminal
no genera las relaciones de derecho público que genera un Estado de jure. Un Estado, lo que sostiene la Fiscalía Sur, vamos a ver si lo prueba, ojo, porque los casos que has mencionado que yo he intervenido, lo pierde la Fiscalía, los dos casos, el de la FIFA y el de la minera. FIFA con el señor Burga. Así es, a Manuel Burga, no hubo las pruebas. Entonces, vamos a ver, es una tremenda acusación de 1999 a 2025. ¿Son cuántos años de narcotráfico que hay que probar? Sí. Ahora, pero uno, revisando la acusación, uno ve básicamente una narrativa, ¿no? Que bueno, él fue congresista, fue ministro, y yo no sé efectivamente cuánto de todo lo que se dice en esa narrativa va a poder ser demostrado. Esa es la gran pregunta. Yo creo que hay un caso muy importante que está en la Corte Penal Internacional contra Maduro y otros funcionarios del gobierno. Y quizás, digamos, más limpio, jurídicamente impecable, hubiera sido, bueno, que la extracción se vaya no a la Corte de Nueva York. Pero acuérdate que Estados Unidos no acepta. Sí, no, yo sé, pero digamos, lo que pasa es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede llevar también a un reo de las características de Maduro, un genocida, un tipo, digamos, malo que ha estado violando derechos humanos, cometiendo delitos de lesa humanidad. Y ese caso... Y conspirando para narcoterrorismo, ¿no? Sí. Y ese caso, el caso que está en la Corte Penal Internacional, ha sido promovido por 7 países, entre ellos el Perú. Y está en la Corte esperando que el señor Maduro pueda ser sometido. Pero bueno, son cosas de ficción, porque hoy día la realidad supera la ficción, ¿no? Hoy día estamos en un momento del mundo, del planeta, donde hay que volver a estudiar derecho, hay que volver a estudiar todo, porque no estamos entendiendo nada, ¿no? Bueno, pero el derecho está escrito, hay códigos en los Estados Unidos que usted conoce bien, porque ha tenido que lidiar ahí. ¿Y qué de lo que se le reprocha a Maduro le parece a usted que es inapelable y que lo conducirá a una condena? Para salvar al derecho, por cierto, el derecho internacional público es un derecho en construcción, es una rama del derecho que no termina aún de construirse, como puede ser el derecho civil, el derecho penal, entonces tiene todavía sus vacíos. Pero tiene sus fuentes... Es cierto, pero todavía mientras que haya un hijo que sea inmanejable, sí, bueno, tú bien sabes que para declarar la guerra tendría el Consejo de Seguridad que autorizar y nunca autoriza, ¿no? Entonces, por ahí es el tema. Y el Congreso norteamericano. Pero más que decir que ha fracasado, yo prefiero decir que todavía falta terminar de construirlo. Lo que decía Juan es correcto. La gran pregunta es cuál va a ser la prueba, porque esta primera audiencia es para te declaras inocente o culpable. Como se ha declarado inocente y tiene derecho a un juicio, ahora viene una segunda audiencia donde se va a discutir cuál es la prueba. Y ahí es lo que hay que ver, porque una cosa es lo que escribes y otra cosa es que vas a probar. En los dos casos que yo he tenido de experiencia, en los dos casos, Estados Unidos, la Fiscalía, estaba el fiscal Monteleone en la estrella Aerofiscalis y tuvo que reconocer que no había pruebas. En este caso, el tiempo que pase aquí hasta marzo hará decantarse la situación política en Venezuela. Tiene un antecedente, perdóname. El hecho de que el director de inteligencia del gobierno de Venezuela se declaró culpable. Carvajal. Ese es por el pollo Carvajal. Por ahí es donde creo que van a partir en el trabajo. Sí, pero no sabemos quién ha traicionado a Maduro. Bueno. Hay ahí personas y otros militares y civiles, y se habla de la actual presidenta. Sí. Es decir, eso se va a decantar. Es evidente que no va a mantenerse este actual equilibrio político mucho tiempo. ¿Qué posición es razonable que el Perú adopte en estas circunstancias? Usted ha adelantado ya algo en esta sesión de la OEA, dijimos sí y no. En un momento dado quisimos liderar el Grupo de Lima, que no aportó nada positivo y nos obligó a recibir a 1,5 millones de venezolanos que se escapaban de aquel régimen que nosotros lideramos en el repudio. ¿Qué es lo razonable que haga el Perú en estas circunstancias? Sobre todo porque se está previendo que si se restablece un país de libertades, se calcula que un 30% de los emigrados por fuerza podrían regresar. Es el caso particularmente de lo que se ha visto en Siria este último año. Bueno, yo creo que hay que actuar con pragmatismo e inteligencia, ¿no? Y básicamente en la línea de poder desarrollar alguna relación en este momento con Venezuela, para ayudar, como lo ha ofrecido el gobierno,
en el contexto actual, de qué manera se fomenta un diálogo o se fijan soluciones al problema político, pero también a nuestros problemas que tienen que ver con la migración. Hoy día el diálogo con Venezuela es nulo, no existe, y ese diálogo es importante porque ahora que viene el gobierno de Chile con Kast, ya está en Lima. Bueno, pero cuando suma funciones, me refiero, sí, vamos a tener un problema y una tensión en la frontera sur, y creo que lo que importa en este momento es que tengamos la posibilidad de que se restituya de algún modo la comunicación o las relaciones con el gobierno venezolano actual. Fíjate, acá hay un problema también de Venezuela, o del gobierno venezolano, muy serio, ¿no? El gobierno de Venezuela, Maduro, mejor dicho, rompió con todo el mundo. Con los países de América Latina está absolutamente aislado, salvo Brasil, Colombia, México. En el resto de países, y Nicaragua, en el resto de países, relaciones rotas, ¿no? O no hay embajadores, como el caso de Chile. Con nosotros no hay relaciones, Argentina, Paraguay, El Salvador, en fin. Entonces, el aislamiento de Venezuela también ha sido una catástrofe diplomática y política para el gobierno, motivo por el cual... El aislamiento regional, puesto que confiaban en sus padrinos China y Rusia, ¿no? Sí, sin duda, o sea, pero esa posición, fíjate, finalmente ahora no le sirve de mucho, porque no tiene ninguna posibilidad, digamos, salvo las críticas que hace el presidente chino o Putin sobre el tema, pero más allá de eso no hay forma, digamos, de que tenga un apoyo en este momento Maduro en relación a sus viejos aliados. Yo quisiera aprovechar de la presencia de ustedes dos para introducir un tema peruano, dejar un poco de lado este tema internacional venezolano, que tiene que ver con la Fiscalía y las reformas que han sido anunciadas por el fiscal actual interino, fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, que ha decidido disolver los 4 grupos especiales que se habían creado para los cuellos blancos del puerto, para Lavajato, para la corrupción en el poder, entre otros. Y la violencia al inicio del gobierno de Dina Boluarte. Y los muertos al comienzo del gobierno, efectivamente, el 22-23. ¿Cómo reaccionan ustedes ante este anuncio? Usted, señor Nakazaki, que conoce la Fiscalía por dentro porque tiene que lidiar con ella. Bueno, el fiscal de la Nación tiene esa atribución, él crea y por tanto puede desactivar equipos especiales. En lo que se refiere a cuellos blancos, más allá de si él podía tomar la decisión desde un punto de vista ético, de imagen, porque está siendo investigado. Pero él sostiene que no, Pero él sostiene que su tema ha sido completamente... Lo que él dice es que no hay ningún delito, sí. Pero que esté archivado el caso, creo que no está archivado, creo. Resalto. Es lo que he querido comprender, que la denuncia ha sido archivada. Pero lo vamos a verificar. Pero lo cierto es que en ese equipo, lo que es las investigaciones de cuellos blancos ha sido un fracaso. Así que no veo ningún sentido para que ese equipo exista y puedo comentar luego por qué. En lo que se refiere a las investigaciones por la violencia dada al inicio del gobierno de la Boluarte, igual. No ha habido ningún tipo de desarrollo orgánico, la gente no se ha sentido satisfecha, tal es así que Dina Boluarte no puede ir al sur del Perú. Esos 2 equipos no tenían ningún sentido. EFICOP yo lo hubiera mejorado. Creo que para la justicia peruana, el hecho de que haya un equipo de fiscales capaz de enfrentar al poder en ejercicio es positivo. Grandes errores creados a raíz que se le inventó el caso a la fiscal Benavides, se pelearon con Marita Barreto, o sea, lo que se hizo bien en la primera etapa respecto al gobierno de Castillo, se masacró luego. Pero yo no hubiera ido a desactivarlo, sino a fortalecerlo, porque en el Perú siempre la justicia ha estado sometida al poder. Es un primer esfuerzo de que la justicia puede enfrentar al poder en ejercicio, no al exgobernante, creo que era positivo. Y en Lavajato, la decisión ha sido que se mantengan todos los fiscales viendo sus casos, pero ahora integrados al equipo a la especialidad de lavado de activos, salvo José Domingo Pérez y el fiscal Vela. El fiscal Vela queda con su segunda fiscalía superior. Y José Domingo Pérez, la verdad, no sé dónde queda. Eso no, y Juárez Atoche asume la responsabilidad. Sí, ¿Su opinión sobre este mismo tema, señor Jiménez Mayor? Bueno, yo creo que el problema de esta decisión es quién la tomó. O sea, la confianza que tiene la comunidad, la opinión pública, inclusive la comunidad jurídica, o parte de la comunidad jurídica, sobre el fiscal de la Nación interino es bastante débil. Y entonces este tipo de decisiones son
bastante discutibles, cuestionables. De hecho, él señaló que quería tomar esta decisión con la Junta de Fiscales Supremos y no sabemos, porque no hay mayor información de qué es lo que ha ocurrido, cuál ha sido el debate al interior de la Junta para saber si efectivamente ha sido una decisión personal o ha sido una decisión, digamos, respaldada, porque esa decisión, como dice César, es una decisión que se toma a nivel de fiscal de la Nación. O sea, desde el punto de vista legal lo puede hacer. La cuestión es la legitimidad de esta decisión cuenta vida de si realmente están resueltos los problemas que originaron la creación de estas fiscalías especiales o estos equipos especiales. Yo tengo una posición aquí sobre la necesidad de unidades especializadas, de investigaciones complejas, de investigaciones que requieren equipos multidisciplinarios, que son distintas a las fiscalías especializadas, llamémosle normales, que tiene el Poder Judicial. En los equipos especiales, estos enfoques multidisciplinarios con peritos, analistas forenses, analistas financieros, permiten que se pueda tener una mayor holgura en la investigación. Pero coincido también con César en el sentido que lo que han tomado estas fiscalías de tiempo, y particularmente la Fiscalía de Cuellos Blancos, es impresionante, ¿no? Yo creo que 2017, 2018 desencadena el problema. Entonces estamos a 7 años y un caso que todavía no acaba, con personajes que están todavía en Europa, como el señor Inostroza, uno de los principales imputados. Es el más atrasado de todos. Es el más viejo y el más atrasado. Sí, y bueno, y a este paso no sabemos si finalmente va a ser acusado o no, o cuál va a ser el futuro de señor Inostroza. Pero creo que esto es un tema que deberíamos hablarlo en el país, conocer cuál es la posición de la Junta de Fiscales Supremos, porque esto no se ha acabado. O sea, la corrupción no se ha acabado, no se ha detenido, está vivita y coleando en el Perú, ¿no es cierto? Y no se acaban los casos. Muy bien, concluimos entonces que seguiremos con interés lo que pasa en Nueva York con Maduro, pero con un interés aún mayor lo que pasa en el Perú con la Fiscalía, porque el crimen debe ser perseguido en las mejores condiciones institucionales que se puedan. Muchísimas gracias, señor Jiménez Mayor y señor Nakazaki, por su presencia acá. Muy buenas noches y feliz año para ustedes. Vamos a hacer una